Buenas, para adelantar un poquitito o ponernos al día en cuanto a los contenidos atrasados, voy a dar la explicación de Parménides de Elea y lo siguiente, para que ya estemos al día. Tenemos a Parménides de Elea. Faltó de Heráclito, este logos universal, razón universal o ley cósmica. El logos es la razón universal, la razón eterna. Dice de las transformaciones del cosmos. Esas grandes transformaciones vuelven a un punto de partida, como decíamos nosotros. Dice, todo cambia, todo se muda y se transforma, excepto la razón, que se mantiene. Rige y mide el ciclo del gran año de 10.800 años. Cada 10.800 años todo vuelve a ser como antes. Necesidad y logos son lo mismo. Necesidad de cambio. Bien, eso era con respecto a Heráclito. Parménides de Elea. Tenemos ahí su ilustración. Habla de un monismo estático. Recuerden que Heráclito hablaba de un monismo cambiante o un monismo móvil. Monismo uno, una sola realidad. Aquí. Un poquitito. Aquí está, monismo dinámico, monismo cambiante, unidad y cambio. Y con Parménides de Elea tenemos el monismo estático. La realidad es una, mono uno, y es estático. El uno eterno e inmóvil. Parménides de Elea nació en el 516 aproximadamente antes de Cristo, y la fecha de muerte no veo aquí, o sea, el año no está ahí. Bueno, eso no se pregunta, casi nunca se pregunta, así es que no nos vamos a preocupar tanto por eso. Las hijas del sol y las tres vías. Las vías del error, tenemos tres vías: la vía del error, la vía de la opinión y la vía de la verdad, para lograr la verdad. Características del ser, que esto es lo importante, la característica del ser. Las tres vías también, las características del ser y las paradojas de Zenón. Esto ya corresponde a el discípulo de Parménides, que es Zenón de Elea. Bueno, a alguien se le ocurrió ponerle a Zenón de Elea, ya que no es tan importante. Les cuento, no es tan importante entre los presocráticos, pero le pusieron ahí a Parménides, a Zenón de Elea. Zenón, que es el discípulo de Parménides. Bueno, empezamos entonces con el monismo estático. Ven cómo cada tema se va desglosando otra vez ahí. Bueno, era nada más eso. Dice, la escuela jónica no había aceptado el devenir del mundo. Bueno, la escuela jónica se refiere a la ciudad de Elea. El fundador de la escuela de Elea no fue Parménides, fue Genófanes de Colofón. Lastimosamente, Genófanes de Colofón no está desarrollado aquí, porque es muy importante. Yo considero más importante incluso que el pensamiento de Zenón, que está ahí. Pero bueno, yo no elaboré el programa, así que vamos a guiarnos por el programa. La escuela jonia no había aceptado el devenir del mundo, que se manifiesta en el nacer, perecer y mudar de las cosas. O sea, ellos no aceptan eso como algo real. Lo real viene a ser el ser, y el ser es eterno e inmóvil. Acá dice el uno, ¿verdad? También parecido a Pitágoras, pero se refiere más bien a la idea del ser, el ser, la existencia, que es una, la existencia de las cosas, una. Y es esta eterna e inmóvil. Vamos a ver más adelante esto, sus características. El devenir del mundo, ¿verdad? Eso es real, pero ¿qué pasa? Algo subyace dentro. Por ejemplo, tenemos la idea del hombre, una idea de hombre para todos los seres que tienen esas mismas características. O sea, hablamos de millones de personas, incluso las que ya murieron, pero la idea es una para todas
para todos esos seres que tienen esas mismas características. Lo mismo pasa con la idea de perro. Un perro, la idea de perro se le atribuye a todos los seres que reúnan esas características. Entonces, si yo digo o sostengo que las cosas perecen o terminan o mueren, eso estoy diciendo, estoy admitiendo que existe la nada, el vacío total, que uno va a la nada. Y esa es la idea que no se acepta con respecto a los presocráticos, específicamente en la escuela eleática. Ahora, la idea del ser, sin ningún problema, pero ese ser que es idea. Voy a dar otro ejemplo para que se entienda un poquitito más. Un conjunto de sillas que perecen. Bueno, esa no es la silla, porque la silla es una idea. ¿Por qué se hizo ese objeto al cual se le atribuye esas características de la silla? Porque el hombre necesitó, a partir de una idea que tuvo en la mente, empezó a elaborar de cualquier objeto, ya sea de madera, de plástico, de hierro, objetos que reúnan esas características. Por eso existen esos objetos materiales, pero que no son realmente. ¿Por qué? Porque la silla realmente es una idea. No sé si se entiende la cuestión. Y eso pasa con el perro, eso pasa con el hombre, eso pasa con todas las cosas, entre comillas, de este mundo. Lo primordial, lo esencial es la idea. La idea. Bien, es para guiarnos un poquitito en el pensamiento de Parménides. Unidad y permanencia de la sustancia. ¿Ven? La unidad y permanencia de la sustancia. Siempre nosotros nos referimos a una idea. De hecho, que no nos enseñan esto en la escuela o en el colegio. Bueno, en el colegio ya se tendría que dar en filosofía, ¿verdad? La unidad de la idea. Porque la idea es una idea para todos esos seres materiales, incluso inmateriales. Los números, por ejemplo, es uno. Bien, no había negado, sin embargo, la realidad del devenir. Tal negación es obra de la escuela eleática, a la cual nos referimos, que reduce el devenir al devenir a simple apariencia y afirma que sólo la sustancia es lo verdadero, la idea, la sustancia, lo que las cosas son, la idea de mesa, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de mesa? Que sea un objeto que sirva para posar cosas sobre él. Entonces esa es la idea, esa es la sustancia, mesa. Bien, las hijas del sol y las tres vías. Parménides escribía en poemas y escribió el poema, ¿verdad?, de las hijas del sol y las tres vías. Así como Jesús escribió en parábolas, es más o menos eso, una comparación un poquitito con la realidad, y la realidad con ejemplos. Bien, que probablemente solo tiempo después se citó con el título de En torno a la naturaleza. Nos quedan 154 versos de él aún, ¿verdad? El poema estaba dividido en dos partes: la doctrina de la verdad, aletheia, en griego, ¿verdad? Aletheia; la doctrina de la opinión, doxa, con X, doxa; y la última, dice, se exponía las creencias del hombre común, proponiéndose también respecto a ellas un objetivo valorador y normativo. Aprenderás también esto, dice el poema, como sean verosímilmente las cosas aparentes. ¿Qué son las apariencias? Nosotros siempre decimos las apariencias. Y bueno, las apariencias no son lo que son realmente. Un ejemplo de apariencia, lo que vos ves de un objeto. Por ejemplo, de un borrador. ¿Qué es lo que ves del borrador? La forma, de qué está hecho. Pero son apariencias. Lo que aparenta ser. Porque lo que realmente es la idea. La idea de borrar. Me refiero al borrador. No sé si vas captando. Entonces, la idea de borrador se comprende a partir del uso
Esa es la idea, pues. Ahora, lo que vemos es la apariencia. La apariencia de ese ser. Ese ser es ser borrador, reitero. Entonces dice, aprenderás entonces esto verosímilmente las cosas aparentes. De las apariencias vos captás la idea. Yo por ejemplo te muestro un aparato tecnológico. Vamos a suponer nomás un GPS. Vamos a suponer que esa persona no sepa qué es el GPS. Y yo le pase así, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué esto es? Y no sé. Porque la apariencia que tiene no me dice nada todavía. Y después le voy orientando y me dice, ya entiendo para qué sirve. Entonces ya sé lo que es. Ya capté el ser. A partir de lo que vi y palpé tal vez. Para quien los examina en todo y por todo. Entonces, a partir de esa apariencia captamos la idea. Y la idea es eterna. ¿Por qué digo que es eterna? Porque por más de que yo, ¿verdad? Elimine o destruya ese objeto, igual la idea perdura. Por más de que yo rompa una silla, igual la idea perdura. Igual que yo elimine todas las sillas del mundo, igual la idea perdura. En el momento en que yo me siente sobre una piedra o sobre algo, ya está ahí la idea de silla. Bien, seguimos. Parménides, la multiplicidad es una ficción. La multiplicidad es una ficción porque es apariencia. Recuerden, apariencias. El mundo es el mundo de las apariencias. ¿Quién decía eso? Decía Platón. Platón se basó en Parménides para sostener eso. Platón no fue un genio que inventó todo, no, se basó en otros filósofos, en Platón y en Heráclito. Lo uno es la realidad. La idea de perro para todos los perros, la multiplicidad de seres, que son apariencias, porque la idea es una. Es uno ordenado, homogéneo, un poco contradictorio, pero inmutable, no cambia la idea, nunca cambia la idea. Eterno, miren la eternidad, decíamos vez pasada ya, finito, y que en realidad tiene que ser infinito. Ilimitado, ese uno es el ser, lo que es, lo que está siendo, lo que es algo. La ciencia no se ocupa del ser, del que es algo. Eso es filosófico. La ciencia se ocupa de lo que puedo hacer de ese objeto real, material, no de su existencia, el que es, como estaba diciendo yo. Esa es la diferencia entonces, ¿verdad? La ciencia se ocupa de las apariencias, y las apariencias son lo fenoménico, los fenómenos. La filosofía no estudia tanto el fenómeno, sino el noumeno, está debajo, lo que subyace en lo aparente, lo que subyace al fenómeno. Eso vamos a ver un poquitito más adelante con Kant. Y pensar que coinciden mutuamente lo aparente con la idea que es el ser. Esto se manifiesta en las denominaciones, en las denominadas premisas de Parménides. Dice, uno, lo que es, lo que existe, existe. Su frase sale de ahí. Voy a decir ya su frase. Dice, el ser es, el no ser no es. Bueno, esa sí es la frase. Y aparentemente es muy, no sé, es tan obvio como suelen decir, ¿verdad? Bueno, sí, pero también en base a esa frase subyace todo lo que estoy diciendo yo. Sigo. Entonces, uno, el primer punto dice, la primera premisa dice, lo que es, y no puede no ser. Y lo que no es, y no puede ser. El ser, porque no es. El no ser no existe para Parménides. El 2 dice, lo que es puede ser pensado. Miren, no se puede pensar en algo que no existe. No puede ser pensado. Algo que no existe no puede ser pensado.
Por ejemplo, en un círculo cuadrado. ¿Quién puede pensar en un círculo cuadrado? Y no se puede, porque no existe. Dice después, y se puede decir o nombrar de forma verdadera solamente lo que existe. De lo que no es, no se puede afirmar ni negar nada, porque no existe. Lo que es uno, lo que es. Y no pueden ser muchos. Uno nomás puede ser la idea. Y el hombre es el único ser que puede captar la idea, la unicidad, a partir de la multiplicidad aparente. Aparente. Dice, no pueden ser muchos. Con respecto al poemario que se refiere a las hijas del sol, son las que guían el camino hacia la verdad, que es el sol. Platón también decía que el sol era la verdad y también era el bien. Bueno, en realidad decía el bien. Existen tres caminos y ahí vemos las tres vías. La vía del absurdo, esta vía es la que del no ser, porque no es, por lo tanto no es. No se puede conocer ni expresar porque no existe. Es la vía del error. ¿Quiénes pueden pensar de esa forma? Y muchos piensan de esa forma. Porque uno afirma algo que no existe, entonces no se puede. De lo que no existe no se puede ni afirmar ni expresarse. Y dice, esto conduce a la opinión y no a la verdad. ¿Por qué? Porque nos basamos en un no ser. El no ser no es admitido por Parménides. El error es el objeto de los sentidos, porque a partir de los sentidos nos lleva al no ser, y a partir de los sentidos también nos lleva a la opinión. Solamente podemos expresar opinión o doxa. Es el conocimiento a través de los sentidos. Conoce el mundo de la ilusión, un mundo irreal aparente, gobernados por los sentidos, ya que Heráclito dijo que los sentidos nos engañan también, porque nos engañan. De igual forma, Parménides también sostiene eso, pero uno se opone casi al otro. Digo casi, Por medio de los sentidos nos formamos solamente opiniones. Por medio de los sentidos solamente podemos hacer opiniones, porque a partir de lo que vos ves, u oís o escuchás, de la misma cosa, tocar, entonces solamente podemos llegar a opiniones, podemos opinar sobre eso. Yo veo algo y digo, esto es tal cosa, pero no puedo basarme en los sentidos para afirmar algo y basarme solamente en los sentidos. Mi razón me debe hacer constar eso para llegar a la verdad. Yo debo hallar la unicidad a partir de esa multiplicidad. Por los sentidos conocemos las cosas, sus cambios, el color, sonido, saber. Mira, vos ves algo y pensás que es real. Sin embargo, eso no es lo real, porque lo real es la esencia de las cosas, o sea, la idea. El color, sus cambios aparentes. Parece que me dicen algo, ¿verdad? Pero en realidad no, porque la idea es estática. Y aquí este día tiene que ser C. El otro decía de A y doble A. Bueno, la vía de la verdad. El hombre llega al ser por la inteligencia, razón o nous, que capta lo eterno, lo incorruptible, la unidad del ser. Yo veo, por ejemplo, un objeto y digo, mira, ahí esto es. Y en realidad no es. Porque yo me debo referir a lo que es a partir de lo eterno, de lo indestructible. ¿Ven? Si observo no sé, un escritorio, una mesa, ese objeto no es realmente, porque se va a perecer. Yo debo captar lo eterno a partir, y lo único, a partir de eso mudable, aparente, ¿verdad? Bueno, la verdad es desvelar. No leí esta parte. El ser aparece entonces como lo que es. Ahí está.
y que es imposible que no sea. La verdad es desvelar. ¿Qué significa desvelar? Quitar el velo a lo que está ahí y ver realmente la verdad a través de el ser. Vamos a suponer, vemos un objeto, un mueble, no sé, una mesa, ves todo ahí, su forma, de qué está hecho y todo, pero eso no interesa. Aquí lo que interesa es, ¿qué significa desvelar? Quitarle todo ese velo que le tapa el color, la forma de que está hecho, y quedarnos con la idea de lo que es algo. Esa es la verdad. Con esto demuestra que el devenir no existe. No le afecta al ser, pues. Vos eliminás esa mesa y de igual forma sigue la idea de mesa porque es única. Y que es imposible el no ser, que el no ser exista. Aquí introduce la noción de principio de identidad, pues sí, porque algo es. Algo es. Es lo que es. No puedo negar, es lo que es. O poder decir, no es algo. Pero ese no es un no ser, y el no ser no puede darse, según Parmenides. Y su frase está aquí: el ser es y el no ser no es. Ya dijimos, el ser existe y el no ser no existe. Así comprueba que no hay otra cosa que el ser, solamente existe el ser. Por lo tanto, no existen diferentes seres, o sea, diferentes realidades. Él no admite la idea de la nada, solamente existe el ser. Características del ser: el ser es único, el ser es eterno, hay un solo ser, inmutable, no cambia, ilimitado e infinito, inmóvil, no se mueve. Son características del ser. Bien, ahí están sus explicaciones. Y las paradojas de Zenón y la tortuga. Bueno, la tortuga y Aquiles y Aquiles y las flechas. ¿Qué hizo este señor, este Zenón de Elea? Seguir un poquitito el sentido del pensamiento de Parménides en cuanto a la negación del movimiento. Y exageró un poco, ¿verdad? Porque negaba todo. Y todo movimiento. Y que el mundo es el mundo ilusorio, de la ilusión. No existe el movimiento. Y si repetía a quien quisiese escucharlo, que una persona no podía recorrer ninguna distancia en absoluto, aunque los sentidos mostrasen que sí puede recorrer. Bueno, Zenón de Elea planteó paradojas y aporías. ¿Qué significa una aporía? Una aporía es un problema sin salida, pues. A es sin poros, salida, sin salidas, y que no se puede resolver hasta hoy en día. Bueno, es imposible resolver las paradojas que este plantea. Bueno, al principio era con el tema de la Aquiles y la tortuga. Aquiles del pie ligero, dice, ¿verdad? Se enfrentó a una tortuga para una carrera, ¿verdad? Y nunca le pudo ganar. Incluso le dio ventaja a la tortuga, pero no le gana. Y bueno, ¿y por qué no le gana? Porque ambos están lo que trata de hacer es negar el movimiento. Dice, ya recorre mucho más rápido que ella, dice, y seguro de sus posibilidades, le da una gran ventaja a la tortuga. Al darse la salida, Aquiles recorre en poco tiempo la distancia que lo separaba inicialmente, pero al llegar allí descubre que la tortuga ya no está. En cuanto al ser de la tortuga, ¿verdad? En ese mismo lugar ya no está. Entonces ya no puede, pues, porque pierde. Bueno, a pesar de que lentamente avanzó un pequeño trecho. Sin desanimarse, sigue recorriendo, pero al llegar de nuevo donde estaba la tortuga, dice, este ya ha avanzado un poco más. De este modo, Aquiles no ganará la carrera, ya que la tortuga estará siempre por delante de él. Lo mismo pasa con la flecha. Lanza una flecha en el espacio, ¿verdad? Y bueno, cada escena de la flecha, vamos a suponer en una película, ¿verdad? Se ve la flecha que está en distintos estados, momentos, lugares, y no es la misma, pues.
Nunca se puede decir que la flecha tiene un movimiento, porque él lo ve de una forma estática. Bueno, son paradojas, como ya decía, ¿verdad? Son cuestiones un poco relativas. Bueno, para analizar un poquitito más. Vemos ahí el contenido siguiente, dice, del estudio de la naturaleza a las preocupaciones antropológicas, o sea, del hombre y en cuanto a su ética y en cuanto a su política. Preocupaciones antropológicas. Hay un giro ahí. El hombre presocrático que se ocupaba del universo, del mundo, pero aquí, de la naturaleza, pero aquí ya los sofistas ya van volcando el tema filosófico. Para muchos filósofos, los sofistas lo único que hicieron fueron introducir, y esto es muy importante, introdujeron problemas nuevos. ¿Qué problemas? El problema del hombre antropológico. Pero no resolvieron problemas antropológicos según muchos, ¿verdad? Pero sí introdujeron nuevos temas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos atacan a los sofistas. ¿Quiénes eran sofistas? Estos eran filósofos, bueno, algunos no lo consideran tanto filósofos, pero eran filósofos que hablaban de temas filosóficos, dice, y ellos mismos se hicieron llamar sofistas, que deriva de la palabra sofía, que significa sabiduría. Entonces ellos se creían sabios. Tomaban temas filosóficos que parecían sabiduría, pero que no lo son, no lo eran. Colocan en primer plano la teoría del conocimiento, la legitimidad de la ciencia y las leyes del pensar. Los sofistas no aportaron soluciones, como estaba diciendo yo, a los problemas del orden filosófico, pero suscitaron nuevos problemas muy interesantes en este orden. Buscaron la superficialidad de las cosas, las apariencias. ¿Por qué? Porque según los sofistas solamente podemos llegar a las apariencias, a esa vía de la opinión, como decía Parménides. Hasta ahí podemos llegar con la ciencia. Y no estaban equivocados, porque la ciencia hoy en día es totalmente superficialistas y se basaban en fenómenos, o sea, se basan en fenómenos, en las apariencias. Sabían acaparar la atención de las masas, eran oradores, el sofisma mismo, ¿verdad? Engañaban a la gente, ¿para qué? Para con un rédito político. La demagogia, el engaño al pueblo, era lo que ellos buscaban. Y buscaban ya sea votos, y también tenían, ellos eran formadores, eran como docentes, profesores que se iban a educar, entre comillas, a los jóvenes, y les enseñaba que no era importante la verdad, porque la verdad no existe. Lo único que se necesitaba era convencer a los demás también. Enseñaban el arte de la oratoria. Aquí el buen decir era lo importante, no la verdad, sino saber decir las cosas y saber convencer a los demás. Bien, dice, se trata de decir las cosas de modo que convenzan, el decir bien, de decir bien las cosas. No importaba la verdad, por eso se la consideraba una falsa filosofía. Los sofistas tenían una clara tendencia política, como ya decía yo. Proclamaron la inconsistencia de las cosas, o sea, las cosas no son realmente, como decía Parmenides. ¿Qué decía? Parmenides hablaba del ser, y que solamente el ser existe, y esto dice, no, el ser no existe, el no ser es el tema. ¿Por qué? Porque nunca lo vamos a alcanzar el conocimiento verdadero ni la verdad. Eran relativistas, eran escépticos y convencionalistas. Vamos a ver cada uno de estos. La política y el oportunismo político. Relativismo. Dice, ¿qué significa lo relativo? Que no existe la verdad absoluta. Sencillo es el tema. Como no existe luego la verdad, entonces cada uno puede quedarse con su opinión, y es más, esa opinión era ya la verdad de cada uno.
Y esa verdad de cada uno debía de imponerse a los demás. Bien. Dice, nada es fijo ni y estable, todo se muda y cambia. Las esencias de las cosas son ellas mismas a través de todos los cambios. Y cada uno ve la realidad de acuerdo como uno quiera, desde su perspectiva, el perspectivismo. Subjetivismo depende de cada persona, no existe la verdad objetiva. Las cosas son como a cada uno le parece. El hombre es la medida de todas las cosas. Esta ya es una frase de Protágoras. Protágoras es un filósofo sofista, el más grande sofista, según muchos. Y esa es su frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, ¿por qué el hombre es la medida de todas las cosas? Porque la verdad y la realidad se da a partir de la visión de cada uno. Mide la realidad a partir de su visión. Escepticismo. Los sofistas plantean agudamente ya que el problema crítico del valor de nuestro conocimiento y adoptan una actitud negativa. No podemos conocer nada con certeza, entonces no existe la verdad. El escepticismo es la duda de la verdad o duda a la verdad y más todavía la verdad absoluta. Indiferentismo moral y religioso. La indiferencia. No interesa acá la religión. Cada uno puede tener su religión, incluso no tener religión. Dice Protágoras, y voy a nombrarle otra vez a Protágoras y después vamos a ver otra vez enseguida ya. El indiferentismo moral y religioso es interesante. Dice, para los que creen en Dios, Dios existe, y para los que no creen, no existe. Sencillo el tema. ¿Existe o no existe? ¿Y quién sabe? Eso ya depende de cada uno. Esta es la postura de Protágoras y también, por supuesto, de los sofistas. Convencionalismo, y bueno, vamos a hacer una ley y no importa, de acuerdo a cómo nos pongamos de acuerdo nomás. Acá no nos interesa la vida, la muerte, no. Hacemos una ley para matar o hacemos una ley para fortalecer la vida. ¿Y de quién depende eso? Y de cada uno depende, de la mayoría seguramente, porque ellos propugnaban la democracia. Los sofistas propugnaban la democracia, muy al contrario de Platón, que rechazaba la democracia como forma de gobierno correcta. Vamos a ver un poquito más adelante de eso también. Entonces, no existen leyes inmutables, de hecho que hoy en día también es así. Y bueno, por ejemplo, la ley del aborto en Argentina que se aprobó y sin ningún problema. ¿Y por qué se aprobó? Y bueno, porque se consideró que estaba bien, que correspondía. Podemos estar de acuerdo o no, pero las leyes son realmente de esa forma. Las leyes no tienen ningún fundamento en la naturaleza ni tampoco en la ética, porque la ética depende de cada uno. Bueno, ni han sido establecidas por los dioses. Dice, y bueno, es la postura sofista actual. Miren, esto se da en la actualidad. Si vemos cuestiones actuales sofistas, son las que están de moda. Oportunismo político, claro, en cada lugar había que convencer a los demás, no importa lo bueno o lo malo, lo importante era justamente tener los medios para alcanzar el poder. El utilitarismo, lo útil, la frivolidad intelectual, acá no interesaba a ver quién sabe más ni quién alcanza la verdad, sino quién podía convencer mejor en una disputa filosófica, en un debate filosófico, a ver, saber ganar ese debate. Eso era lo importante para los sofistas. La venalidad dice también, era lo que más le reprochaban sus enemigos a los atenienses, que rechazaban todo trabajo retribuido. Les resultaba extraño que los extranjeros vendían sus lecciones por dinero. ¿Qué significa eso? Que ellos cuando enseñaban cobraban. Es lo más normal del mundo, ¿verdad? Que uno cobre por sus enseñanzas. Pero los anteriores maestros no cobraban. Sócrates nunca cobró nada. Ni Platón lo hizo, ni Aristóteles, pero sí lo hicieron los sofistas. A partir de los sofistas, entonces se cobra por enseñar. Por suerte, ¿verdad? Si no, hoy en día iba a estar todo mal. Bueno,
Dice, eran mercaderes ambulantes de golosinas del alma. ¿Por qué esto? Porque ya cobraban por sus enseñanzas. También eran humanistas. El humanismo también estaba como una de las características de los sofistas. ¿Qué significa esto? Que ellos rechazaban la esclavitud y rechazaban toda injusticia en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscaban justamente emancipar, liberar y bueno, al ser humano, porque tomaban al ser humano como igual. En esa época en Atenas, por supuesto, había esclavos, había ciudadanos y había mujeres. Solamente tenían derechos los ciudadanos. Los esclavos y las mujeres no tenían derechos a nada. Entonces, ellos pregonaron justamente el humanismo y la igualdad de todo eso. Su finalidad, dice, eran eminentemente pragmáticos, no era tanto teórico, sino lo práctico. Ellos, por ejemplo, cuando ven un objeto no se valen por la idea, sino por la apariencia en sí. Como le decían a Platón, vos no podés ver la caballerosidad, solamente vemos el caballo, decían. Y bueno, había una serie de discusiones allí, pleitos, con ese fin, ¿verdad? Los principales sofistas fueron Hipias, Gorgias y Protágoras. Ya le nombramos a Protágoras. Ahora vamos a ver un poquitito a Hipias y a Gorgias. Fisis y nomos. Fisis nos referimos a la naturaleza y nomos las leyes. Ya decíamos nosotros eso. Las leyes no se basan en la naturaleza. Dice, la fisis es la realidad que se desarrolla desde sí misma y según un orden inquebrantable. La física, por su camino. Y nomos, que son las leyes, que tienen tres sentidos. Las opiniones o creencias colectivas de las personas, las costumbres, o sea, de esto parte justamente las leyes. La ley es el conjunto de leyes por las cuales rige una comunidad y esas leyes se basan en las opiniones, en las creencias y en las costumbres de las personas. ¿Y cómo se logra la ley? Y bueno, por convención, como decíamos, eran convencionalistas. Se ponían de acuerdo de que se debía de aplicar una ley determinada, no importa que contradiga la ley natural, o mejor, la naturaleza. La naturaleza. Dice, en relación con la tesis del relativismo se desarrollará la contraposición nomos physics, o sea, las leyes y la naturaleza, entre las leyes sociales y la naturaleza. Las leyes sociales son el resultado del pacto o de la convención entre los individuos, es decir, no tienen carácter natural. El determinante de la ley justamente social no es el individuo ni la naturaleza, sino el conjunto de los hombres que viven en esa sociedad y se ponen de acuerdo de cómo hacer esa ley y modificar muchas veces esa ley. Y bueno, esa es la realidad hasta hoy en día. Protágoras, uno de los representantes, sí, Protágoras. Dice el homo mensura. ¿Por qué homo mensura? Mensura, ¿qué quiere decir? Medir. El hombre que mide la realidad a partir de su visión. Ya hablamos de eso. Y la existencia de Dios, que también ya hablamos de eso. Dice, el más sobresaliente fue Protágoras, nacido en Abdera, la ciudad de Abdera. Por eso es que es Protágoras de Abdera. Su frase más famosa, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen en cuanto que existen y de las que no existen en cuanto que no existen. ¿Y de quién depende eso? De cada uno. En cuanto a los dioses, no llegó a saber si existen o no. No le interesaba tampoco. Numerosos son los obstáculos que impiden saberlo. Primero, el carácter no manifiesto de la cuestión, no le vemos a Dios. Y la breve vida del hombre. Si era eterno, bueno, podía empatarle incluso a ese ser. Para los que creen, existe. Y para los que no existe. Si existe o no, nadie lo sabe. ¿Quién sabe? Con estas frases revela un relativismo y un escepticismo total. Protágoras fue desterrado de Atenas. Y sus libros fueron quemados en la plaza pública. Gorgias. Aquí hay algo importante en Gorgias.
que salió creo que en el... Ah, está en la prueba, en la pruebita estaba. Con respecto a Gorgias, Gorgias dice que no se puede alcanzar la verdad. Es un, es un escéptico total, escepticismo total. Acá yo mencioné eso, ¿verdad? Pero esto vamos a superar. Escepticismo total. Protágoras no fue escepticista total. Total, no. No así Gorgias. Gorgias sí lo fue. Por eso es que cuando sostiene en el texto, en las preguntas, está, o en el cuestionario, si está Gorgias como... ¿Quién de los sofistas fue el escéptico total? Fue Gorgias. Gorgias. Entre los tres que vimos fue Gorgias. Dice, nada existe, dice. Ups. Escéptico total. Duda de la existencia de las cosas. Si algo existiese sería incognoscible, no, pues, no se puede conocer. Y si algo fuese cognoscible sería incomunicable. Este es el, podemos decir, de los filósofos que vimos, el escéptico total, Gorgias. Ya. Sócrates, el siguiente filósofo que se opuso a los sofistas. Él se opuso a los sofistas. Bueno, para Sócrates yo tenía una diapositiva. Vamos a mirar un poquitito la diapositiva con respecto a Sócrates. Sí. Bien, a ver si nos quedamos con Sócrates o con los sofistas. No sé si, bueno, vengo cuando estamos dando un filósofo, parece que medio que nos gusta ese filósofo y después cuando vemos otro es como que ya perdemos ese interés por el otro, ¿verdad? Bueno, Sócrates 428 al 347. Este tema de la línea de tiempo ya vimos pasado en la clase. Hay que recordar un poquitito. Y yo le pedí al profesor Vicente también que hable un poquitito sobre la línea del tiempo, que explique nuevamente. Es sencillo, pero muchas veces no entendemos bien. Fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes de la historia de la filosofía, tanto para la filosofía occidental como la de la universal, o sea, la filosofía universal. Fue maestro de Platón, a quien tuvo a Aristóteles como discípulo. O sea, Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de Sócrates. Eso es muy importante manejar. Con estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega. La disputa con los sofistas, se peleaban, y Sócrates se iba a las calles, a las plazas, a las ágoras, a las plazas de Atenas para ir a debatir un poquitito con esos sofistas, y él siempre ganaba. Era un gran maestro y era no es que convencía realmente, sino que demostraba a los sofistas que estaban equivocados. Los sofistas son codiciosos de dinero y se hacen pagar por sus lecciones. Sócrates no cobraba un peso, un sope. Bueno, los sofistas tienen un afán profesional por adoctrinar. Sócrates por liberar la mente de las personas de la ignorancia. El sofista cultiva un arte de la apariencia, ¿se acuerdan? Sócrates busca la verdad. Frente a la retórica y la oratoria de los sofistas, Sócrates aguza su dialéctica. Y esa dialéctica o ese método vamos a verlo enseguida. Los sofistas mantienen una actitud práctica radicalmente. Sócrates teórica. La diferencia. Pragmáticos, teórico. Por último, para Sócrates el hombre no nace libre, sino dentro de su historia, o sea, de ese contexto. O sea, uno ya nace determinado por su contexto social, cultural y en cuanto a las leyes, como vimos. Entonces debe ir liberándose y vinculado a su ciudad. El diálogo. Sócrates adoptó el diálogo, que en la enseñanza tiene la ventaja de hacer más íntima la comunicación entre maestro y discípulo.
y en la controversia la ventaja de desconectar al adversario rompiendo el hilo de varios periodos aprendidos de memoria encima. A partir del diálogo, alcanzar la verdad. Y la verdad, ¿dónde se halla la verdad? Para Sócrates y para Platón y los demás también, la verdad se halla en el interior del individuo. Y lo único que tenemos que hacer es procurar alcanzar la verdad por nosotros mismos. La definición formulación de las definiciones. La definición expresa la esencia de una cosa, tal como se contiene en el concepto universal al que se llega eliminando las diferencias particulares, de la multiplicidad a la unidad, ¿se acuerdan? Parmenides. Y ascendiendo hasta alcanzar las especies y los géneros, para alcanzar la definición de las cosas. ¿Por qué queremos alcanzar la definición? Porque eso es lo que las cosas son. ¿Qué es la mesa? Y bueno, vamos a ver la definición, es el saber qué es algo, a partir de nuestra razón. Así pues, la ciencia no consistirá en una simple acumulación de casos, de hechos o datos particulares que son móviles, variables e inestables, sino en conceptos fijos, estables e inmutables, en el mismo orden del pensamiento parmenídeo. La inducción. Sócrates, el método de la inducción, de lo particular a lo general. Sócrates trata de llevar a los conceptos universales la templanza, piedad, justicia, valor, virtud en general. Para ello, parte de las observaciones de los hechos que ofrecen la enseñanza vulgar, de ejemplos tomados de la vida cotidiana de los carpinteros, los herreros y bueno, de cada persona, para que la persona vaya comprendiendo cómo puede alcanzar esa verdad, elevar un poquitito ese pensamiento. El método socrático, justamente. El método se denomina la mayéutica. El método socrático se llama la mayéutica. Aquí dice la ironía y la mayéutica, pero si se pregunta en el examen es la mayéutica. Estas son dos partes o momentos de la mayéutica o del método socrático. Falta corregir un poquitito para que se entienda más. Dice posee dos momentos, el momento negativo. Sócrates y dialogaba con las personas en las calles. Le preguntaba, por ejemplo, a cualquier persona, ya sea una persona vulgar o una eminencia, un jurista, sostenía en qué consistía algo, un valor. Casi siempre se basaba en un valor. Y sostenía qué es la justicia, por ejemplo. Y no le respondía, o le respondía con un ejemplo. El jurista, un juez, él pedía que en qué consistía la justicia y él le respondía cualquier cosa. Entonces no sabía qué era la justicia, porque él se basaba en las apariencias y por lo general discutía con sofistas que tenían poder y no conocía eso que preguntaba. Entonces era el momento de la ironía, y aquí cabe la pregunta donde dice: yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que no sé nada. La postura socrática de la ironía, por eso se le llama momento negativo. El momento positivo, la mayéutica, es el ayudar al interlocutor a alcanzar la verdad a partir de su interior o a través de su interior. Entonces, ¿cómo es lo que ocurre? Cuando ya se llegaba a dar cuenta el interlocutor, la persona con quien conversaba, que no sabía, entonces le ayudaba de a poco, ¿verdad?, por medio de preguntas, a alcanzar esa verdad a través de su interior, porque la verdad, según Sócrates, habita el interior de cada uno. Y de ahí surge esa frase que dice, la frase socrática que dice: conócete a ti mismo, porque en tu interior se halla la verdad. Y hay dos frases aquí. La primera dice: yo solo sé que no sé nada, la ironía. Y la mayéutica: conócete a ti mismo. La antropología
platónica, dice las nociones de cuerpo y alma. Y aquí hay un poquitito una mezcla de platonismo y de pensamiento socrático. ¿Por qué? Porque Sócrates nada escrito dejó, no escribió nada. Entonces, ¿cómo es que podemos distinguir entonces el pensamiento platónico del pensamiento socrático? Y es difícil, hay cuestiones que no se pueden saber. Sócrates no dejó ningún escrito y se conoce a Sócrates a partir de sus discípulos. Tuvo varios discípulos y Platón fue uno de ellos. Podemos decir que Platón fue el filósofo aristocrático, tenía conocimiento y tenía plata. Hubo otros discípulos, pero Platón escribió varias de sus obras con respecto al pensamiento de Sócrates. Y bueno, hay que creer que fue pensamiento socrático. Dice, parece que tenía un concepto optimista sobre la naturaleza humana y divinidad del hombre como ser privilegiado entre todos los demás seres del mundo. Tiene razón, tiene palabra y puede adquirir ciencia. Y de acuerdo a ese espíritu optimista, tenemos también la ética socrática. Dice la virtud y la educación. Esto se mezcla. Por eso le denominan moral intelectualista. El que conoce es bueno. El que conoce es bueno. Y el que desconoce es malo, el ignorante. Es malo por ignorar nomás. Por eso hay que educarle al hombre. Sigo. La moral socrática. El hombre bueno es aquel que conoce el bien. Y al conocerlo lo ama y lo lleva a cabo. Sin embargo, el hombre malo es malo por ignorar el bien. Entonces hay que educar al hombre. La moral socrática fue denominada, por lo tanto, ¿verdad?, intelectualista. Porque solamente el ser, el que conoce, el que tiene conocimiento de lo bueno, puede ser bueno. Entonces, el hombre malo es porque desconoce el bien. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa si una persona mata y fue por desconocimiento? Bueno, vamos a dejar esa pregunta así y vamos a responderla después con el pensamiento de otros filósofos, como San Agustín, que nos va a hablar de lo mismo, pero va a tratar de superar el intelectualismo socrático. El determinismo intelectualista, ¿por qué? Dice, porque solamente el que conoce el bien es bueno. No hay otro camino para Sócrates, hay que educar. Y si esa persona no es educada, no va a ser buena. Bueno, son cuestiones, ¿verdad? Pero también se le denomina determinismo intelectualista. Solamente el que conoce el bien es bueno o va a ser bueno. Bien, hasta aquí entonces el video y pueden hacer la tarea sin ningún problema. La clase de hoy es el día martes 5, entonces a la hora fijada. Perfecto.